¿Qué tal? En este video vamos a revisar el tema del modo de direccionamiento indirecto con las instrucciones FSR e INDEFE. Bien, lo que vamos a realizar es el siguiente ejercicio. Vamos a realizar un código que llena de los registros 0x20 al 0x6f con los valores del 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta llegar al 0x6f. Después vamos a llenar de los registros 0xa0 al 0xef con la continuación de la numeración, es decir, con el número que sigue al que se guardó al 0x6f. De la misma forma vamos a llenar del 0x110 al 0x16f y por último del 0x190 al 0x1ef. Bien, lo que vamos a hacer es primero posicionarnos en el banco 0. Creamos un contador que inicia en 0 porque así lo decimos, que nuestra numeración comienza en 0. Y lo vamos a guardar en el registro 0x70, ya que este registro, esta dirección es compartida por los tres bancos. Después vamos a direccionar nuestro apuntador a la dirección del registro 0x20. Como vemos aquí, ponemos MOVLW0x20, que es el valor del registro en el que vamos a empezar. Y cuando ponemos MOVWFSR, estamos indicando al apuntador que se coloque o que adquiera el valor de 0x20 para poder hacer uso de él posteriormente. Lo que hacemos después en la línea que dice MOVF0x70,W es simplemente poner en el acumulador, mover el valor de nuestro contador, y con la instrucción MOVWF-INDF lo que estamos haciendo es que el valor del acumulador, que es el contador, lo vamos a mover a la dirección que tenga INDF, que INDF hace referencia a 0x20, es nuestro apuntador. Después con INCF simplemente aumentamos el contador. Con INCF FSR vamos a incrementar el valor del apuntador en 1. Con MOVF movemos, con esta línea de código lo único que vamos a hacer es verificar que en el llenado de la tabla no se pase de 0x6f. ¿Cómo? Pues simplemente movemos el valor del apuntador, le restamos 70 y en caso de que la resta sea 0, ya no vamos a seguir llenando la tabla. Si da 0 quiere decir que ya estamos en el registro 70, es decir que ya nos pasamos del 0x6f. Entonces si ya terminamos de llenar hasta el 0x6f, saltamos al banco 1, modificando obviamente el bit RP0 del status. Ya nos colocamos en el banco 1 y hacemos lo mismo que acabamos de escribir, pero comenzando por el registro 0xa0. Cabe notar que nuestro contador no lo estamos modificando, simplemente lo hemos ido aumentando. Entonces ya se realizan las mismas acciones, que es ir aumentando el apuntador en 1 para irle pasando el valor del contador. Asimismo el contador, pues en cada pasada vamos a irlo aumentando en 1 para seguir la numeración. Aquí lo que le restamos es el 0xf0, que es un registro más al 0xef, es el registro que le sigue. Por eso al realizar esto nos aseguramos de que no nos pasemos de 0xef. Bien, para que nosotros podamos acceder a la dirección 0x110, primero nos tenemos que pasar al banco 0 y después tenemos que modificar el bit IRP del status, que es el que se concatena a FSR para completar nuestra dirección de registro. Entonces nosotros al poner el bit IRP en 1 y concatenarlo con 0x10 tenemos la dirección 0x110. En los dos pasos anteriores no se requirió porque, como vemos aquí en nuestros
en nuestros registros, el bit IRP, que sería el de hasta la izquierda, está en 0. Sin embargo, para ya acceder a los 0x110 necesitamos ponerlo en 1 y concatenarlo con FSR, que es lo que hacemos aquí. Y pues bueno, como llegamos hasta 0x16f, necesitamos en la resta utilizar el registro que le sigue del último, que sería 0x170, y así nos aseguramos de no pasarnos. Por último, para llenar de la 0x190 a 0x1ef, tenemos que ponernos en el banco 3, modificando los bits de RP0 y RP1 del status. Recordemos que el IRP ya tiene el valor de 1, que nos permitirá, al concatenar con 0x90, tener la dirección 0x190, y es la que estamos direccionando o haciendo referencia al apuntador con FSR, y con indef pues ya sabemos que estamos haciendo referencia a ese apuntador. Entonces, como lo que queremos es llegar solamente a 0x1f, nos aseguramos de no pasarnos, restando en cada pasada pues el valor de 0x1f0, que es un registro más al último que esperamos. Y bueno, simplemente los goTo nos aseguran pues un ciclo que solamente va a terminar cuando lleguemos al último registro que queremos llenar. Pues bueno, básicamente ese es el código. Para verificar que funciona, primero vemos que los registros que vamos a llenar todos están en 0, que sería el 0x20 a 0x6f, de 0x0 a 0xef, de 110 a 16f también está en 0, y de 190 a 1ef están en ceros. Entonces vamos a compilar. Bueno, estas líneas de código son simplemente para configurar el micro, y ya cuando damos correr, aquí ya terminó de correr, va a quedarse en este goTo, que es un loop infinito, y como nos damos cuenta, pues la tabla se ha llenado justo como hemos esperado y como hemos planteado al inicio, empezando por 0 en la dirección 0x20, terminando en la 0x6f, luego la numeración continúa en el 0xa0, que es correcto como vemos aquí, 4f, luego pasa a 50, termina en 0xef con el valor de 9f, la numeración va a continuar en 0x110, que es el valor correcto de NA0, termina en 0x16f, y luego por último dijimos que íbamos a llenar de 0x190 hasta 0x1ef con la continuación de la numeración. Y pues como vemos, la numeración y el llenado de todos estos registros se hizo de manera correcta. También si queremos lo podríamos ver de manera decimal, empezando por el 20, tenemos el 0, y así vamos a ir de manera continua la numeración hasta 6f, que termina en 79. Luego vamos a la 0, que empieza en 80, lo que nos indica que está bien. Termina en EF con el valor de 159. Luego nos vamos a la 0x110, que continúa con el 160, que está bien. Termina en 0x16f con el valor de 255. Y recordando que el valor 256 es igual a 0, eso quiere decir que en la dirección 0x190 debemos tener el valor de 0 para continuar la numeración, como vemos aquí, y terminar en 1ef con el valor de 95.
Y pues bueno, eso ha sido todo. Con eso comprobamos el funcionamiento del modo de dirección indirecto y vemos de qué manera podemos ser capaces de llenar tablas de la manera que queremos. Entonces podemos ver simplemente este modo como una equivalente a crear apuntadores. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.